Mis hermanos, nosotros no decimos que Dios no es trino. Es la Biblia la que dice eso, que Dios no es trino. Esta doctrina... ¿Cómo la palabra de Dios nos va a mostrar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y sabiendo el problema que existe en nuestra comunidad de que hay muchos pentecostales, Jesús solo, que dicen que es solo Jesús, que es el mismo Padre, que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo, y mucha gente se deja convencer por eso, vamos a hacer la reflexión en torno a la Trinidad, a la doctrina de la Trinidad, a la luz de la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros no decimos que Dios no es trino. Es la Biblia la que dice eso, que Dios no es trino. Esta doctrina afirma que Dios está compuesto por tres personas divinas. Y dicen que cuando la Biblia enseña que Dios es uno, se refiere a una unidad compuesta, como la del matrimonio, que los dos son uno, pero en realidad son dos. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, pues enseña que Dios es una unidad absoluta, indivisible. O si no, leamos Deuteronomio 32:39. Dice Jehová, el que los trinitarios llaman primera persona de la Trinidad. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Otra versión dice, no hay divinidades conmigo. Entonces, si Jehová, que para los trinitarios es la primera persona de la Trinidad, dice que con él no hay dioses, dice que con él no hay divinidades, entonces, ¿por qué los trinitarios insisten en decir que sí hay? ¿Acaso ellos saben más que Dios? Jehová dice, conmigo no hay divinidades, es decir, que él está solo, porque en muchas ocasiones Jehová dice, yo estoy solo, yo solo extendí los cielos, yo solo. Entonces, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A la filosofía o a la palabra de Dios? Razón dijo el apóstol Pablo, no creáis a las huecas sutilezas creadas según los hombres y no según Cristo. Pura filosofía. Porque si hay algo que demuestra la historia, es que la Trinidad sí fue inventada por los seres humanos. Y eso no lo decimos nosotros, los historiadores unicitarios, no. Lo dicen los historiadores del mundo. Aquellos que se han dedicado a estudiar, a investigar el cristianismo. Ellos en sus estudios han descubierto, han dicho que la Trinidad fue inventada en la ciudad de Nicea en el año 315. Allí se conoció esta doctrina como el credo niceno. Esa investigación no lo hicieron los unicitarios, lo hizo National Geographic. Y tampoco son los únicos que lo han investigado. Otros grupos historiadores han descubierto que la Trinidad sí fue inventada. El hecho que Sabelio haya sido unicitario no quiere decir que Sabelio fue el que inventó la doctrina unicitaria. No, la doctrina unicitaria, aquella que enseña que Dios es uno y único, está en la Biblia. Los discípulos predicaron a un Dios único. Los discípulos predicaron a Dios como unidad indivisible. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios, Cristo no está dividido. Así que, mis estimados hermanos, no podemos dividir a Dios. La Trinidad sí fue inventada, lo dicen los mismos historiadores, los mismos investigadores. Con la verdad, mi hermano, no se pelea. La verdad se defiende ella solita. Sigamos escuchando. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad. Hoy celebramos esta hermosa solemnidad de la Santísima Trinidad. Muy bien, de la Santísima Trinidad. Cómo la palabra de Dios nos va a mostrar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y sabiendo el problema que existe en nuestra comunidad de que hay muchos pentecostales, Jesús solo, que dicen que es solo Jesús, que es el mismo Padre, que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo, y mucha gente se deja convencer por eso, vamos a hacer la reflexión en torno a la Trinidad, a la doctrina de la Trinidad a la luz de la palabra de Dios. Aunque recuerden, la palabra Trinidad no existe en la Sagrada Escritura, como no existe en la Sagrada Escritura la palabra purgatorio, como tampoco existe la palabra evangélico, pero sí está la doctrina de la Trinidad, está la doctrina del purgatorio, está la doctrina del catolicismo, ¿qué significa la palabra católico? Universal. ¿Qué significa? No me hagan pasar pena con el Padre Jesús y que la gente no conteste en Santa Lucía. A ver, ¿qué significa la palabra católico? Universal. Muy bien, universal. Vamos a comenzar con una cita. San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a prestar atención. San Juan capítulo 16, versículo 13. Y cuando venga Él. ¿Cuando venga quién? Él es otra persona. Vamos a ver quién es Él. El Espíritu de la verdad. ¿Cuando venga quién? Estamos hablando de una persona. El Espíritu de la verdad. Es decir, está hablando ¿quién? Jesús, que es la otra persona. Jesús es una persona y está diciendo cuando venga Él, el Espíritu de la verdad. Los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio. ¿Viene con un mensaje propio? No. Él no trae un mensaje propio. Entonces, ¿qué significa? Que trae el mensaje de otra persona. Sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío. ¿Qué dice Jesús? Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo, que es otra persona, va a tomar de lo que es mío, dice Jesús, que es otra persona, para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre. Ahí está. Jesús está diciendo, todo lo que tiene ¿quién? Tercera persona, otra persona más. Entonces tenemos tres personas. Una es el Padre, la otra es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. Tres personas que forman un solo Dios. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, vamos a escuchar a ese Dios que es uno solo, pero que tiene tres personas creando al hombre, haciendo la creación del hombre. Vamos a ver, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Si Dios fuera solo, si Él fuera una sola persona, ¿qué tendría que decir? Voy a hacer al hombre. Pero vamos a ver qué dijo Dios. Hagamos. ¿Qué dijo Dios? Utilizó la primera persona del plural, ¿sí? No, la tercera persona del plural. Muy bien, la tercera persona del plural, ¿sí? Hagamos. Es decir, ¿que estaba solo Dios? No, no estaba solo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra. Si Él estuviera solo y fuera una sola persona, como dicen los protestantes, Él tendría que haber dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Hemos escuchado decirle a los protestantes, es que el problema es que ellos dicen que Dios no estaba solo porque Dios estaba hablando era con los ángeles. Por eso dijo hagamos. ¿Por qué? Porque para muchos, como los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Ustedes sabían que hay doctrina de los protestantes, por ejemplo. Lo que Jesús solo dice que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Hijo y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y lo explican de esta manera. Dicen, ¿por qué Jesús es el mismo? ¿Por qué? Porque primero era Padre. Luego, cuando se encarnó en el seno de María, se convirtió en Hijo. Y después que murió y resucitó, se convirtió en el Espíritu
Santo. Y qué interesante, ¿no? No, es interesantísimo. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Que Jesús no es Dios. Es un Dios, no es un Dios como Jehová el Padre, sino que es un Dios más pequeño, un Dios más chiquito. En la filosofía nosotros estudiamos una teoría filosófica que se llama la teoría del superhombre. Para los testigos de Jehová, Jesús es eso, un superhombre, pero no es Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. O bueno, sí, un Dios pero más pequeño, no tiene el mismo poderío del otro. ¿Sí? Es algo que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a decir que Jesús era Dios antes de crear todo el mundo. Vamos a verlo, vamos a ubicar San Juan capítulo 1, versículo 1. Hemos visto 3 citas bíblicas. La primera, San Juan 16:3, Jesús nos dice: Él, el Espíritu Santo, vendrá y les enseñará, les dirá, Él tomará de lo mío, porque yo tomo del Padre. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo Dios: hagamos, que indica que no estaba solo, que había otras personas a su lado. Vamos a ver si esas personas eran Dios o no eran Dios, o eran los ángeles, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los evangélicos. Vamos a ver, San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, cuando se creó todo, era la palabra. ¿Quién era la palabra? Jesús. Él era palabra. Y la palabra estaba ante Dios. ¿Y la palabra estaba ante quién? Ante Dios. Y la palabra era Dios. ¿Y la palabra qué era? Dios. Estaba ante Dios y la palabra era Dios. Era Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, al igual que el Padre, da vida. Si Jesús no diera vida, no sería Dios, pero Jesús da vida. ¿Dónde lo encontramos? Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos a escuchar. Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 18. Ahora, hemos visto que desde el principio estaba la palabra estaba al lado de Dios y la palabra era Dios. ¿Era la palabra? Dios. Vamos a repetirlo porque yo quiero que ustedes se aprendan eso. Después no terminen en la secta protestante como unos bobos, ¿sí? A meterle la mano en la boca y los dedos en la boca y la mano en el bolsillo. No, señor, ¿sí? Hay que escudriñar y hay que estudiar la palabra de Dios. Muy bien, entonces, San Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a ver que Jesús da vida. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Jesús se hacía igual a quién? A Dios. Al llamarlo su propio Padre. Jesús llamaba a Dios ¿cómo? Padre. Lo llamaba su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Jesús no puede hacer nada por su propia cuenta, porque si hiciera algo por su propia cuenta estaría desvinculado de Dios Padre, sería otro Dios distinto. Por tanto, Él no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Hace lo que hace ¿quién? El Padre. Todo lo que haga lo hace también el Hijo. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. ¿Quién da la vida? El Padre. Ahora vamos a ver si el Hijo da la vida. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita, vamos a ver. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida. ¿Quién le da la vida a los muertos? El Padre. También el Hijo. No solo el Padre, ¿también quién? El Hijo. Da la vida. Le da la vida. Y vamos a ver a quién. A los que quiere. A los que Él le dé la gana. ¿Sencillo?
El Padre da vida, el Padre resucita a los muertos y el Hijo, que también es Dios, le da la vida a los que Él tiene. Por tanto, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. Ahora nos falta descubrir algo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Para los protestantes, el Espíritu Santo es una fuerza. He dicho en los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. Ellos se afianzan en este versículo de la Escritura, Hechos 1:8, para decir, el Espíritu Santo es una fuerza. No. Están muy equivocados. El Espíritu Santo no es una fuerza. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Van a recibir la fuerza de quién? Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo da fuerza, que es muy distinto. Él no es una fuerza. El Espíritu Santo da fuerza. Vuélvalo a leer. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. ¿Recibirán la fuerza de quién? Y ahí después dice, los harán mis testigos en todas las naciones, Judea, Jerusalén, etcétera, 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 etcétera. Ahora, todavía no hemos visto si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 8. Queríamos aclarar eso. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo da fuerza. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí, porque Él le da la vida a los que Él quiere. Ahora, vamos a ver si el Espíritu Santo es Dios o no es Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿A quién querían engañar? No se le olvide eso. ¿A quién querían engañar? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podrías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres. ¿A quién estaba engañando? No. ¿A quién estaba engañando? Vuelvan a leer del comienzo, vuelvan a leer desde el 13. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu? ¿A quién estaba engañando? Al Espíritu Santo. No se lo olvide, estaba engañando al Espíritu. Muy bien. Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres. ¿No le has mentido a quién? ¿Él a quién quería engañar? Al Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? ¿Y a quién quería engañar? ¿Y el Espíritu Santo es? 2 más 2. Blanco y en botella. Muy bien. Así de fácil. Pedro le está diciendo a Ananías, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? No estás engañando a cualquier hombre, estás engañando a Dios. Y mire lo que le pasó a Ananías. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. ¿Qué le pasó? Se murió ese pollo. Porque quería engañar a quién? A Dios. En la persona del Espíritu Santo. Padre, ¿y usted cómo me explica a mí que 3 personas forman un solo Dios? ¿Cómo nos comemos eso? ¿Sí? Pues vamos a verlo fácilmente. Génesis capítulo 18, versículo 1. Vamos a verlo de una manera figurativa, como en el Antiguo Testamento ya Dios, que era uno solo, se manifestaba en 3 personas. Génesis capítulo 18,
versículo 1. Presten atención, paren, como dice el padre Marco Galvis, paren la oreja. Yahvé se presentó a Abraham ¿Quién se le presentó a Abraham? ¿Y quién es Yahvé? Muy bien. junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. ¿Cuál es la hora más calurosa del día? A las 12 del día, cuando está el sol para tostar todo menos café. A esa hora. Al levantar sus ojos, Abraham, al levantar, ¿qué cosa? Sus ojos. Vamos a ver a quién vio. Abraham vio a 3 hombres. ¿A cuántos vio? ¿Y qué dice al comienzo? ¿Quién iba a visitar a Abraham? Yahvé, Yahvé. ¿Y Yahvé quién es? Dios. Ajá, y si Yahvé era uno solo, ¿por qué Abraham al levantar los ojos vio a 3? Porque Dios, siendo uno, está en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu. Ah, y lo vio Abraham. Y lo vio a Abraham. Es más, Jesús le va a recordar a los judíos que él había visto a Abraham, haciendo referencia a este texto bíblico. San Juan capítulo 8, versículo 57. Vamos a ver cómo Jesús le dice a los judíos: yo ya vi a Abraham. Y ellos le van a decir: ¿cómo? ¿Usted está loco? Si usted apenas tiene 30 años y Abraham murió hace muchísimos siglos atrás. Pues porque Jesús se le apareció en el árbol, en el Mambré ese, allá en esa zona. ¿Se le apareció a quién? A Abraham. Que Abraham levantó los ojos, ¿y cuántos vio? 3. Y Dios, Yahvé, iba a ir a visitarlo. Es más, luego dice el texto completo para que lo lean en su casa. Lean el libro de Génesis, capítulo 18. Abraham fue y le dijo a la mujer que hiciera unas tortas, fue y mató un cabrito, el mejor, le dio comida a esa gente. Y fue cuando Dios le iba a dar un hijo a Abraham. Y la mujer no le quiso creer. Bueno, lean la historia, no les voy a resumir más. ¿Sí? Lean la historia en la casa. Muy bien, sigamos. Vamos a ver cómo Jesús ya había visto a Abraham. Escuchen. San Juan, capítulo 8, versículo 57. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aún no tienes 50 años y ya vistes a Abraham. Dígame, ¿cuántos años le tendría diferencia entre Jesús y Abraham? ¿Cuántos siglos? Muchos, muchos. ¿Sí? Y los judíos le dicen: no tienes 50 años y has visto a Abraham. Escucha la respuesta de Jesús. Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, antes que existiera en este mundo, yo soy. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo ya existía. Yo soy Dios. Y antes de que Abraham viniera a este mundo, ya Dios era, ya Dios existía. Entonces tomaron piedras para lanzárselas. Tomaron piedras para lanzárselas. Porque Jesús le había dicho que él ya había visto a Abraham. Ya él conocía a Abraham. Porque antes que existiera cualquier cosa en el mundo, él era Dios. Él ya existía. Ahora, vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Marcos capítulo 1, versículo 10 nos vuelve a mostrar cómo en un acto, en un hecho como el bautismo de Jesús, se manifiestan las 3 personas. Vamos a ver. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Qué vio Jesús? El Espíritu bajaba sobre él. ¿Quién bajaba? ¿Cuántas personas van? 2. Jesús y el Espíritu. Como lo hace la paloma, mientras se escuchaba estas palabras del cielo: tú eres mi hijo. ¿Y las palabras son de quién? Del Padre. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos San Juan 17, 5. Vamos a ver cómo Jesús ya existía antes de todo. San Juan 17, 5, escuchen. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria. ¿Qué le dice Jesús? Ahora, Padre, dame a mí junto a ti la misma gloria que tenía antes de venir a este mundo. Escuchen.
a tu lado antes que comenzara el mundo. ¿Quién tenía la gloria del Padre antes de comenzar el mundo? El Hijo. Jesús. Y Jesús es El Hijo. Dios. Ya existía Dios. ¿Y esto por qué? Porque vuelvo y repito, los pentecostales Jesús solo dicen no, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es el mismo Espíritu Santo. No, son tres personas distintas. El Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. Ahora, ¿cómo se unen? Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 30. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 30. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Somos parte de quién? De su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre deja papá y mamá. Dejen a las suegras quietas. Sí, porque es que hay algunos hijos que son sinvergüenzas. Se casan con una mujer, tienen su familia y cuando llega la mamá, entonces echan a la mujer a un lado. No, mijo. Usted tiene mujer, usted tiene hijos, usted tiene una familia, usted puede respetar mucho a su mamá, pero no permita que su mamá o la suegra se meta en su familia. Porque algunas no vienen a construir, algunas vienen a destruir. Porque es que a mí no me gusta esa mujer para mi hijo. Pero es que usted no se casó con ella, señora. Es él, déjelo quieto. ¿Sí? Es un regalito para las suegras. Dios la bendiga. Muy bien, sigamos. Para unirse con su esposa. Dejará a su padre, a su madre y se unirá ¿a quién? ¿A quién se va a unir? Y los dos formarán un solo ser. Y los dos serán un solo. ¿Y cómo los dos van a ser uno? O sea, ¿cómo el hombre se une a la mujer? ¿Cómo los dos son uno? Yo veo dos, pero los dos casados son uno solo. ¿Lo entendemos? No. Eso es difícil de entender. ¿Cómo los dos, siendo tan distintos, vamos a ser uno solo? Ahora imagínense para entender el misterio de la Trinidad. Cómo el Padre, cómo el Hijo y cómo el Espíritu Santo forman un solo. ¿Cómo se come eso? Vamos a ver qué más dice. Es este un misterio muy grande. Este es un misterio. Por eso llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Que no lo vamos a entender. Miren, no lo entendió ni San Agustín. Porque cuenta la historia que San Agustín estaba caminando por la playa matándose la cabeza de cómo es eso, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, que tres, que uno solo. Y vio a un niño a la orilla de la playa abriendo un huequito y echando agua del mar en el huequito. Y San Agustín lo miró desde lejos, se le acercó y le dijo, ¿qué está haciendo? Y el niño le dijo, estoy echando todo el agua del mar en este huequito. Y San Agustín se rió y que le dijo, ¿y usted sabe que eso es imposible? Y el niño le dijo, sí, así como es imposible para usted entender el misterio de la Santísima Trinidad. No lo vamos a entender. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuélvelo a repetir. Es este un misterio muy grande. Es este un misterio, ¿pequeño o grande? Muy grande. Es un misterio muy grande. ¿Lo vamos a entender? No. ¿Lo tenemos que? Si yo no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Me da pena con el Padre Jesús. A ver, si yo no entiendo el misterio de Dios, ¿qué tengo que hacer? Creerlo. A ver, si yo no veo que el pan se convierta en carne, pero Jesús dijo, este pan es mi carne, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Si yo no entiendo el misterio de la Santísima Trinidad, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, tres personas distintas, forman un solo Dios, yo no lo entiendo, porque según la palabra de Efesios, es un misterio muy grande, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. No se dé mala vida. Créelo.
Créale a Dios. Recuerden lo que siempre hemos dicho. No basta solo creer en Dios. Hay que creerle a quién. A Dios. ¿A quién hay que creerle? A Dios. A Dios. Muy bien. Vamos a ver cómo nos dice San Juan capítulo 17, versículo 21. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad, yo tengo que creerlo. No se dé mala vida que como el Padre, que como el Hijo. Eso no es problema suyo. ¿Sí? Usted solamente créale a Dios. Crea que la palabra dice, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y así como el hombre y la mujer al unirse forman un solo cuerpo, así es Dios. Ellos tres juntos forman un solo Dios. Que todos sean uno. ¿Qué dice Jesús? Padre, que todos seamos uno. Nosotros estamos aquí. Los que están en Roma están en Roma. Pero somos católicos. Por tanto somos uno. Porque formamos parte de una sola iglesia. De la iglesia fundada ¿por qué? Por Cristo. Por Cristo. El hombre y la mujer están casados. Están casados. El hombre está aquí y la mujer está en Varina. Pero los dos saben que son, ¿cuántos? Uno. Uno solo. Que la que está en Varina no le puede montar los cachos al que está aquí. Y el que está aquí no le puede montar los cachos a la que está allá. Porque los dos son uno solo. Porque si usted le monta los cachos a su mujer, no solamente se lo está montando a ella, se lo está montando a usted y se lo está montando a sus hijos y al resto de la familia y a tejas de la suegra, todos los que vienen detrás después, ¿sí? Cuando se enteren de ese problema. Sí. Entonces, ¿son cuántos? Uno. Entonces, ¿qué dice Jesús? Padre, que todos Sean uno. seamos uno. Como tú, Padre, estás en mí ¿estás dónde? En mí. y yo en ti. Y yo estoy en ti. Aunque el Padre está en el cielo y el Hijo está aquí, Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Somos cuántos? Uno solo. Que todos seamos uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. ¿Qué más dicen? Que ellos también sean uno. Que todos también sean ¿cuántos? Somos una única iglesia. ¿Fundada por quién? Por Cristo. Por Cristo. Que cada uno pensamos de una manera totalmente distinta. Está bien. Pero profesamos ¿cuánta fe? Una sola fe. ¿Puesta en quién? En Cristo. Cristo Jesús. Somos muchos, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero juntos forman un solo Cuerpo. Porque la mano dice la misma palabra de Dios, la mano no anda por un lado, el pie anda por el otro, la cabeza por el otro. No, todos juntos forman un solo cuerpo. Porque aquel miembro que se separa del cuerpo se pudre. Separe la mano de su cuerpo, a ver qué le va a pasar. Se pudre. Pero si usted la tiene unida al cuerpo, forma parte de un solo cuerpo, no de muchos, de uno solo. Que ellos también sean uno en nosotros. Que ellos también sean uno En nosotros. en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ante el misterio de la Santísima Trinidad? Me encanta el convencimiento de ustedes. ¿Qué tengo que hacer yo ante el misterio de la Santísima Trinidad? Creer. Yo creo que más claro no le canta el gallo en la pata de la oreja. Si usted no lo quiere entender, míreme la cara de preocupación. Ese es su problema. Pero ya le explicó. Clarito y raspado. Es un misterio. Es más, la segunda lectura de hoy de Pablo, fíjese lo que nos dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a leer al final. Fíjese cómo Pablo estaba ya convencido de ese hecho de que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver al final qué nos dice Pablo. Escuchen, poco a poco. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Está nombrando al Hijo. El amor del Padre. ¿El amor de quién? El Padre te ama, Cristo te da la gracia. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Y hacemos comunión con quién?
Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. estén siempre con ustedes. Que los tres estén siempre, porque los tres unidos son un solo Dios. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu. En conclusión, ¿es la Santísima Trinidad un misterio? Sí. La misma palabra lo dice, es un misterio muy grande. Ante ese misterio, yo como creyente, ¿qué tengo que hacer? Porque la palabra de Dios te lo está explicando. ¿Sí? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. No es el mismo, como dicen los protestantes con esto termino, no. Es el mismo Padre. No, Señor. Es distintas personas. El Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu es uno. Pero que los tres juntos forman un solo Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.